Buenas noches, mis amados hermanos. Como todos sabemos, pues estamos transmitiendo debido a la situación que está viviendo nuestro país. Damos gracias al Señor porque nos permite por este medio compartir la palabra del Señor. Espero que estén todos reunidos en su casa, con su Biblia en mano y esperando pues compartir un momento la palabra del Señor. Recordemos que al final estas actividades, estos servicios son precisamente para fomentar nuestro altar familiar y de esa manera buscar como familia la presencia del Señor. El tema de esta noche es precisamente eso, el altar familiar, y quisiera que buscaran en sus sagradas escrituras 4, Hechos capítulo número 10, verso 24, y dice: el otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. La palabra del Señor nos habla precisamente en esta hora de una persona que había logrado tocar el corazón de Dios, que para nosotros como cristianos debe ser un reto, pues era una persona que no había conocido todavía al Señor Jesucristo. Sin embargo, en el versículo 2 dice que era una persona temerosa, que era una persona que compartía lo que tenía, era una persona que vivía una vida intachable delante de los demás y precisamente de igual manera delante del Señor. De tal manera que lo que él hacía llegó a la presencia del Señor. Y ese momento que llegó a la presencia del Señor motivó a que un ángel le diera una revelación, y la revelación precisamente fue que tenía que traer al siervo de Dios para compartir con él la palabra. Como nosotros leímos, ellos lo estaban esperando que este hombre llegara a su hogar, llegara a su casa. Fue de mucha alegría, de mucho gozo al verlo llegar. Pero lo que me llama la atención y con lo que quiero empezar en esta noche es esto: que este hombre había convocado a su familia y amigos íntimos, amigos cercanos, por el acontecimiento que se iba a dar. Iba a compartir esa bendición de la visita de aquel hombre con la familia de él y con aquellos que estaban cerca de él, aquellos que les tenía un aprecio. Podemos encontrar entonces por medio de la palabra acá una de las reuniones que va a marcar mucho la historia cristiana. Va a marcar en gran manera la historia cristiana precisamente porque va a ocurrir un hecho que creo que más adelante a nosotros nos va a ser de bendición. Entonces, nosotros leemos en ese pasaje, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando. Definitivamente quiere decir que como hijos de Dios tenemos que buscar el tiempo. Tenemos que preparar un tiempo especial en el que escuchemos la palabra del Señor. Un tiempo especial en el que tenemos que reunirnos y compartir esa palabra. Estos tiempos que estamos viviendo precisamente nos están retando a eso. Nos están retando a que como pastores, como líderes de una iglesia, preparemos a nuestra gente o hayamos preparado a nuestra gente para ser sacerdotes, para ser ministros dentro de su hogar, para poder compartir esa palabra, incluso con gente que vive en nuestros hogares y no conoce del Señor. Y hoy, aprovechando estos tiempos para poder compartir la palabra con ellos. Pero quiero iniciar con el punto número 1. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Yo busqué en el diccionario y dice que es una asamblea de personas llamadas o convocadas a adorar a un ser supremo, a orar a un Dios. Quiere decir que la iglesia no es esa construcción que hoy puede estar cerrada, esa construcción
con sus sillas a las que hoy no podemos entrar, sentarnos y tener un servicio como nosotros lo hemos acostumbrado, sino que la iglesia de Dios se refiere a aquellas personas que están llamadas a adorar y a buscar la presencia de un Dios supremo, que en este caso somos nosotros, hermanos. La iglesia somos nosotros. La iglesia no son esas cuatro paredes. Eso simple y sencillamente es el lugar que Dios nos ha dado para que cómodamente nos unamos, nos congreguemos para aprender de la palabra del Señor. Pero en realidad la iglesia somos nosotros, una iglesia que día a día debe de ser fortalecida, una iglesia que día a día debe de llenarse de la presencia de Dios, que debe de llenarse del conocimiento del Señor, para que en tiempos como estos nos aferremos a esa palabra, tomemos fe en esa palabra y podamos seguir adelante. Hermanos amados, en esta preciosa hora debemos de entender entonces que usted que está reunido ahí en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su esposo y otros familiares, usted es la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia que el Señor ha llamado para edificar. Usted es la iglesia por la que el Señor va a venir. Todo va a quedar como en este momento está, ahí abandonado, ahí sin nadie, sin gente que se acerque a esos lugares. Pero usted y yo estaremos apartados para honra y gloria de nuestro Dios viviente. Quiero tocar algunos puntos. La iglesia cuando empezó, entendiendo que como iglesia, le decía, somos nosotros. Los inicios de la iglesia precisamente no empezaron en grandes edificaciones, no empezaron en grandes construcciones, sino la iglesia precisamente inició ahí donde usted está, donde yo me encuentro. Ahí empezó la iglesia. Ahí es donde nosotros como hijos de Dios debemos de entender que vamos a iniciar. Estamos iniciando un nuevo tiempo. Recordemos, y como ustedes saben que lo he dicho muchas veces, el avivamiento de la iglesia siempre ha partido de una situación difícil, siempre ha partido de tiempos difíciles. Entre más difícil ha sido el tiempo, más avivamiento ha venido a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque entendemos en estos tiempos que dependemos de nuestro Señor, que todos los recursos que podamos tener no son nada ante la presencia de nuestro Señor, ante la voluntad de Dios. Y hermanos amados, amigos que por este medio me están escuchando, quiero que veamos algunos ejemplos precisamente de esa iglesia. La palabra del Señor nos habla de eso, de esa iglesia, y precisamente lo encontramos en 1 Corintios capítulo número 16, verso 19 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saluda muy afectuosamente en el Señor. Con la iglesia que está en su casa los saluda. Eso quiere decir que en esa casa había una iglesia. Había gente que se juntaba a adorar el nombre del Señor. Había gente que se juntaba a estudiar la palabra del Señor. Gente que era edificada por esa palabra. Hoy, iglesia, quiero decirle que si yo pudiera mandarle una salutación como esta, le diría: la iglesia que está aquí en Amatitlán, los saludo. Iglesia que estará en zona 7, que estará en Jalapa, que estará en Mazatenango, incluso en Estados Unidos, en Villanueva. Esas iglesias que se están reuniendo hoy para escuchar palabra del Señor, reciben un saludo. Romanos capítulo número 16, verso 4 dice: los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo le doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es decir, que había pueblo y de Israel con sus iglesias y había pueblos gentiles formando iglesias. Hermanos, en estos tiempos, aquí en Guatemala hay iglesias de distintas denominaciones, hay iglesias con distintos nombres, pero al fin son iglesias que pertenecen a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hoy como iglesia nos estamos reuniendo en oración, nos estamos reuniendo todos a escuchar esa bendita y gloriosa palabra. Inciso C dice, 1 Corintios 16, 19, la iglesia en Asia os saluda, Aquila y Priscila. También dice Romanos capítulo número 16, verso 4, los cuales expusieron su vida. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Lo que quiere decir es que estas iglesias venían y bendecían el nombre del Señor. Esas iglesias se reunían adorando al Señor. Quiero hablar hoy
¿De qué provoca el altar familiar? ¿Qué es lo que provoca esa unión que nosotros tenemos, buscando en un mismo espíritu al Señor? ¿Qué es lo que provoca? Número uno, Hechos capítulo número 10, verso 24, dice: al otro día entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Quiero decirles algo. Muchos no hemos hecho un altar familiar en nuestra casa. Hemos dejado pasar el tiempo, meses, años, sin hacer un altar, sin reunirnos como familia a exponer la palabra del Señor, a estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos un lugar a donde vamos, tenemos muchas ocupaciones, venimos cansados, etcétera, etcétera. Pero la misma palabra del Señor dice que todo nos viene a bien, que todo lo que el Señor hace a nosotros nos viene de bendición. Y hoy podemos estar en nuestras casas. Hoy podemos estar tal vez sin ir a un trabajo, tal vez, hermanos, sin poder salir. Pero quiero decirles algo. Esto nos ha orillado, y por qué no decirlo, nos ha obligado para que nos unamos como familia. Les aseguro que en estos tiempos ustedes han podido compartir con sus hijos posiblemente metas, sueños, ilusiones, qué sé yo, pero también han podido ustedes sentarse con ellos y hablar de la palabra del Señor, tomando momentos de la situación que se está viviendo, pero hablando también de cómo el Señor extenderá su mano y nos sacará con poder y gloria. Viendo precisamente lo que la palabra del Señor dice, viendo precisamente cómo Dios se manifiesta y se glorifica en medio de estos tiempos. Y saben, nuestros hijos, el Señor hoy está más atenta que nunca, escuchando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa unión familiar que produce el altar es primordial para que nosotros podamos dar ese mensaje. Hoy tú has pedido por tus hijos, has pedido por aquella persona que no va a la iglesia, con la que tú quieres compartir la palabra. Esa unión hoy está ahí. Hoy es de aprovechar ese tiempo. Luego dice la palabra en Hechos capítulo número 10, verso 33, hoy sí. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aumenta la fe. La palabra del Señor dice, por el oír viene la fe. El oír la palabra de Dios. Aquellas personas estaban unidas con un propósito. El propósito era conocer de Dios. El propósito era entender lo que Dios tenía para sus vidas. El propósito era entender que Dios había dado su vida en la cruz del Calvario. Entender para ellos que Dios había hecho algo sublime por ellos. Y sabe, en ese día no se compartió un mensaje del poder de Dios. En ese día no se compartió un mensaje de los milagros que hizo Jesús, sino se compartió el mensaje de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sabe? En estos tiempos, en estos días que estamos viviendo, la gente anda buscando un refugio, anda buscando en quién descansar. La palabra del Señor dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Esta palabra que se dio en este momento llenó de gozo a mucha gente, llenó de gozo a todos aquellos que se habían reunido de Dios. ¿Sabe? Aún Pedro tuvo una lección en la que el Señor tuvo que prepararlo, una lección en la que el Señor tuvo que mostrarle que también esa salvación era para los gentiles. Tuvo que enseñarle que no solamente se podía compartir desde un púlpito la palabra del Señor, sino tenía que ir a otro lugar para compartir la palabra de Dios. Hoy esta situación a muchos nos ha orillado a compartir la palabra del Señor por estos medios. Y yo creo, mi amado hermano, que a muchos de nosotros también nos ha orillado a poner un poco más de atención a lo que la palabra del Señor dice. Yo quiero decirle algo, hermano.
tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. Tengamos cuidado con el YouTube, tengamos cuidado con las redes, porque saben, por ahí dicen una cosa, por acá dicen otra, nuestro corazón se atormenta, nuestro corazón se desespera, no sabemos qué hacer, perdemos la paz. Pero la palabra del Señor a nosotros nos insta y hay promesas en ella que el Señor siempre va a estar con nosotros, que el Señor nunca nos va a dejar. ¿Sabe? A mí me compartía y me decía alguien, yo comparo esto cuando el pueblo de Egipto el pueblo de Israel, perdón, iba a salir de Egipto. Y sí, es muy cierto, pero antes estuvieron unidos como familia. Que si el cordero era demasiado grande para que la familia se lo pudiera comer, que fueran con el vecino y lo compartieran con él. Sabes, tienes a alguien al lado con el que puedes compartir la palabra. Tienes a alguien al lado al que le puedes decir, sabes, Dios tiene poder y Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo no solamente en nuestra nación, sino en todas las naciones que están clamando, como nosotros, por la misericordia del Señor. El siguiente punto, al Espíritu Santo. Ahí mismo, del verso 44 al verso 46 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Saben? Los comentaristas bíblicos dicen que este es el Pentecostés de los gentiles. Este día, que empezó por un altar familiar, abrió la puerta para que se derramara el Espíritu Santo sobre gentiles. Que se derramara el Espíritu Santo sobre gente que era fiel a una ideología, que era fiel a una forma de pensar. Se quedaron sorprendidos, ¿sabe? Se quedaron atónitos, se quedaron con la boca abierta, viendo cómo el Espíritu Santo se había glorificado y había descendido sobre ellos. Todo empezó por un altar familiar, todo empezó por alguien que reunió a su familia, reunió a los íntimos y le dijo, vamos a escuchar palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a unirnos en una sola búsqueda. Y ahí derramó el Espíritu Santo su poder, ahí derramó el Espíritu Santo nuevas lenguas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que lo que estás haciendo ahorita que te estás reuniendo para escuchar esta palabra, no te estás reuniendo sencillamente porque te dio curiosidad, sencillamente porque no tenía nada que hacer, sencillamente porque no podías ir a la iglesia. No, te reuniste porque el Señor quería llenar de poder no solamente tu vida, sino a los que están alrededor tuyo, al que está a tu derecha, al que está a tu izquierda, a ese pequeñito que tienes a un lado, a esa persona mayor que tienes a un lado. Quería llenarla del Espíritu Santo de Dios. Todo empezó con una familia, con un hombre que tomó el lugar de sacerdote de su casa y oraba y clamaba a Dios, y el ángel le dio una revelación, y el ángel mandó una palabra, o el Señor quise decir, mandó una palabra a su vida por medio de un hombre llamado Pedro, y ese hombre llevó esa palabra de fe, esa fe cayó sobre su corazón, y entonces derramó el Espíritu Santo de Dios. Estos tiempos es para provocar al Espíritu Santo de Dios con esos altares familiares. Este tiempo es para provocar la presencia de Dios con esas familias, buscando la gloria de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando que el Señor se glorifique y se manifieste. ¿Sabes? Cuando tú oras con fervor con tu familia, algo sucede, provocas el corazón de Dios. Hoy quiero ir terminando dejando un versículo para tu vida. Está en Jeremías 33:6. Búscalo ahí. Jeremías 33:6. Lo subrayas y dice así: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. He aquí, dice Jehová, he aquí, dice tu Dios Todopoderoso, yo les traeré sanidad y medicina. No es porque yo se los diga, no es porque yo venga y les diga decreto,
No es porque yo venga y esté diciendo una serie de palabras para poder romper algo. No, la palabra del Señor ya lo hizo. La palabra del Señor ya te lo está diciendo. La palabra del Señor ya te está diciendo, yo traeré sanidad y medicina a tu casa. Yo traeré abundancia a tu casa. Yo traeré paz. Yo traeré verdad a tu casa. Solamente tienes que confiar. Estos momentos precisamente son para eso. Para traer a nuestra vida la gloria de Dios, para traer a nuestra vida esa voluntad gloriosa del Cordero de Dios. Mis amados hermanos, hoy que ustedes están reunidos ahí, quiero decirles, oremos por nuestro país, oremos por nuestro presidente, oremos por nuestras autoridades, oremos para que el Señor dé revelación, oremos, hermanos, para que después de esto el Señor toque más corazones, porque te voy a decir, el Señor hoy te está dando este tiempo para que te prepares en oración, para que te prepares en búsqueda, para que te prepares con Él, porque después de esto viene mucho trabajo. Después de esto viene gente que va a necesitar aún mucho más del Señor. Y si tú estás lleno vas a poder bendecirlos con esa palabra. Vienen tiempos de avivamiento. Vienen tiempos en los que la gente buscará aún más del Señor. Vienen tiempos en los que la gente tendrá sed de escuchar esa palabra gloriosa. Y el Señor te llamó ahí donde estás a que te llenes de Él. Te llamó a un tiempo de oración, a un tiempo de búsqueda. Si tú quieres un tiempo de ayuno, un tiempo de vigilia, un tiempo de llenarte del poder y de la gloria de Dios, para que en este momento, cuando tú salgas, seas un hombre poderoso en la palabra del Señor y lo compartas. Amados hermanos, damos gracias al Señor por ese tiempo. Yo les agradezco por permitirme entrar a sus hogares, por permitirme ese tiempo y ponerme atención en este tiempo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y nos veremos el día sábado a las 7:15 nuevamente